consultoría de sostenibilidad que se llama Ecopenta, ¿vale? Somos una consultoría específica y especializada. Perdona porque no va muy bien esto, ¿eh? Ahora. Nos dedicamos única y exclusivamente a sostenibilidad. Es verdad que estamos muy especializados en edificación, pero también tenemos lo que sería la parte de producto, ¿vale? Que es la parte de, sobre todo, consultoría a empresas que quieren apostar un poco por un cambio en la línea de negocio, una mejora en su línea de negocio hacia un modelo un poco más sostenible, ¿vale? Ya sea a nivel de materiales, de residuos, etcétera, ¿vale? Y finalmente tenemos también una parte que esta es más embrionaria de lo que sería supervisión y operación de edificios, ¿vale? Basada en tecnologías nuevas como son el Internet of Things y sobre todo control, ¿vale? Entonces, a mí Sebastián me pidió un poco hablar de lo que sería casos reales, porque al fin y al cabo, bueno, esto es un poco las áreas, ¿vale? Lo que sería con edificación, ya el tema del producto, salud y bienestar, que sería como una parte dentro de la sostenibilidad, ¿no? De todas las categorías o indicadores que hay en la sostenibilidad. La salud, porque no lo sepa, está tomando mucha fuerza, sobre todo porque en países como China e India están teniendo muchos problemas de salud en espacios interiores y exteriores. Y la certificación WELL es una certificación parecida a la LEED, pero en salud específicamente, que está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Entonces nosotros también somos certificadores oficiales WELL. De hecho, este edificio que nos falta el tramo final, ya hemos pasado las pruebas y está en Estados Unidos revisándose. En principio va a ser el primer edificio BREEAM y WELL de España. Y luego nos gusta mucho a nosotros el tema de la biofilia, ¿vale? No sé si conocéis el Necity Lab en Barcelona, que es el primer edificio biofílico de España, y que creemos que la arquitectura tiene que ir un poco hacia allí, ¿no? Ser más natural. Entonces, a lo que íbamos, que es lo importante, ¿vale? A ver, nosotros tenemos la suerte de haber realizado certificaciones ambientales en los principales sellos que hay, principalmente en Europa y en España, ¿vale? Que sería el americano, el inglés y el alemán, ¿vale? Entonces, básicamente, Sebastián me dijo, oye, pero un edificio que está certificado con una certificación ambiental consume menos energía. Vale, por lo general sí, ¿vale? Pero no tiene por qué, ¿vale? Cuando nosotros estamos certificando ambientalmente mediante uno de estos sellos, se miran muchos indicadores, ¿vale? Entonces, hay indicadores que tú puedes tener mejor nota o peor nota. Esto quiere decir que tú puedes apostar muy fuerte, por ejemplo, por el agua, y en energía apuestas menos, ¿no? Sin embargo, como todo el mundo asocia eficiencia energética a sostenibilidad, es verdad que el indicador de energía es uno de los que se les da más importancia, ¿vale? Y luego hay otro tema, que es que estas certificaciones ambientales, bueno, esto es una explicación que volveré a traer luego para dar un poco un resumen de las certificaciones. Estas certificaciones ambientales, al fin y al cabo, lo que intentan... Perdona, pero el cacharro este no me hace caso, ¿eh? Vale. Muchas veces estas certificaciones ambientales, ¿vale?, tienen en cuenta indicadores que si no hubiera la certificación no se tendrían en cuenta, ¿no? Pero se dan casuísticas, y pongo siempre un ejemplo que es muy práctico. Por ejemplo, el Hotel de Serras, ¿no? El Hotel de Serras es un hotel que tiene la certificación LEED, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos al indicador de agua, el indicador de agua es que es un hotel que no es mejor que ningún otro. ¿Por qué? Porque es un hotel de lujo. Entonces la propiedad dijo que no quería tener unos grifos o unas duchas, sobre todo, con menos caudal de agua, ¿vale? Entonces, en este caso, el indicador de agua
pues no es mejor que ningún otro hotel, ¿vale? Y el otro aspecto que quería decir, estas certificaciones se centran mucho en lo que sería la construcción del edificio. Y para ir a lo que es la operación del edificio, que es lo que necesitamos para saber si los indicadores que hemos dicho se comportan realmente como teóricamente con el diseño sería necesario, no tenemos estos parámetros, ¿vale? Se termina una vez ha terminado lo que sería la certificación como tal, ¿vale? Entonces, lo que voy a intentar es explicar básicamente el caso del DGNB, ¿vale? El hotel del DGNB, porque este sí que es un hotel que nosotros tenemos indicadores de antes y de este año de funcionamiento. Entonces podemos dar respuesta a la pregunta que Sebastián nos solicitó, ¿vale? ¿Por qué? Porque los otros sí que es verdad que la teoría es que se comportan mejor, pero no sabemos si en la realidad se comportan realmente mejor o no, ¿vale? Entonces, a nivel de certificaciones ambientales, sí que casi todas, ¿vale?, tienen el concepto de energía muy desglosado en lo que sería hacer un buen diseño, luego poner medidores para poder luego saber qué consumos tenemos, implementación de energías renovables, ¿vale? Esto, en realidad, las tres certificaciones lo conllevan, ¿vale? Unas tendrán menos puntos o más puntos, pero todas las tienen más o menos en cuenta, ¿vale? Para nosotros, donde viene un poco la gracia y que lo solicitan todas, ¿vale?, es en cómo esto se obliga a hacer aquí, que es decir, el diseño que le decimos un poco integral, ¿vale? Este es el hotel que vamos a contar el caso un poco real, ¿vale?, con respecto a diseño, ¿sí? La primera imagen es un poco anecdótica, a mí siempre me gusta mucho, siempre la enseño. Esto es en Fuerteventura, ¿vale? Si ahora vais a Fuerteventura, está todo lleno de edificios, ¿vale? Cuando se construyó el hotel, solo había este hotel, ¿vale? Está claro que el edificio tiene la certificación sostenible, pero aquello no es muy sostenible, ¿no? ¿Vale? Entonces, había este edificio tenía más de 70 años, la estructura estaba dañada, ya se habían hecho 2 actuaciones en la estructura, entonces se demolió, ¿vale? La demolición fue selectiva, se separaron materiales, etc., ¿vale? Previo a esta demolición, ya se había trabajado en esto, ¿vale? Estas certificaciones lo que te obligan un poco a hacer es hacer el diseño integrado, que esto para nosotros es básico. Antes lo hablaba con Albert, ahora no lo veo, pero hay que salir un poco de tópicos de arquitecto, ingeniería, somos un equipo, ¿no? Y hay que tenerlo todo en cuenta en el diseño, ¿vale? Entonces, esto es el croquis inicial, lo pasamos a un programa de simulación y aquí lo que hicimos básicamente fue optimizar vidrios, aislamientos, protecciones pasivas, ¿vale? A nivel lo que sería ya el diseño conceptual un poco avanzado, ¿sí? Posteriormente, cuando se define definitivamente el diseño, ya entramos a analizar, pues esto es iluminación natural, que ya lo incorporamos en básico, ¿eh? Ya lo que hacemos es propuesta de instalaciones, es decir, arriba miramos demanda y cuando ponemos instalaciones ya ponemos el consumo energético estimado que va a tener en la realidad, ¿vale? Y con esto se hacen propuestas de mejora también, ¿vale? Estas propuestas de mejora nos sirvieron básicamente para definir, aparte de lo habitual que es mejora de vidrios, mejora de aislamiento, etcétera, ¿vale?, 3 mejoras muy importantes. Una es que es un sistema de hidrotermia. Hidrotermia es como la geotermia, pero en vez del suelo se iría con el agua de mar, ¿vale? La eficiencia es mayor que la geotermia, ¿vale?, porque obviamente la temperatura de trabajo del mar es distinta y la conducción que la del suelo, ¿vale? En hoteles, para quien no conozca el sector, el consumo de agua caliente sanitaria es súper elevado, ¿vale? Entonces aquí se ha hecho un sistema innovador que son bombas de calor de alta temperatura con CO2, ¿vale? Ventajas que tiene esto: llevamos el agua a 90 grados, no 60 de legionela, 90, ¿vale? Con unos rendimientos por encima del 5%, de ER5, ¿vale? O COP5. Rendimientos por encima de 5, da igual, ¿vale? Pero que además hay recuperación, ¿vale? Recuperación
hacer el calor del agua caliente tenemos que llevar el frío en algún sitio. Este frío lo llevamos a plantas frigoríficas o al propio hotel, ¿vale? Frigoríficas para el restaurante del hotel, ¿sí? Y este gas además no emite gases de efecto invernadero. Entonces, para nosotros fue una gran apuesta y nos gusta mucho, ¿vale? Y la otra apuesta fue el techo térmico, que el techo térmico es un poco parecido a un techo radiante. El concepto es que en vez de radiar el frío o el calor, lo que hace es absorber el frío o el calor que hay en el aire, ¿vale? Estos tres sistemas hacen que sea un edificio súper eficiente, teóricamente, ¿vale? Entonces, durante la obra, básicamente es control, ¿vale? Por ejemplo, anécdota, el vidrio lo quisieron cambiar en constructora. Fue un follón, pero no dejamos que se cambiara el vidrio, ¿vale? Un aspecto muy importante, ¿vale? Luego, perdón. Y esto ya es un poco la instalación, ¿vale? Esto es el techo térmico, ¿vale? Aquí veis la obra. Las bombas de calor de alta temperatura con CO2, vidrios selectivos, luminarias de alta eficiencia, bueno, LED, ¿vale? Y lo que sería el circuito de intercambio con el pozo de hidrotermia, ¿vale? Y esta es la teoría, ¿no? Hacemos lo que sería un poco la simulación que hemos visto antes, ¿vale? Con las instalaciones. Esto era un proyecto, en obra se modificaron sobre todo potencias de iluminación, potencias bueno, más que hubo cambios un poco en distribución en zonas comunes, ¿vale? Pero bueno, al final una eficiencia muy elevada, 47, 50, da igual, ¿vale? Y luego viene lo que nosotros, bueno, esto es ya la operación, ¿vale? Durante el siguiente año hemos estado haciendo medidas, inspección de operación, ¿vale? Pero solo a nivel de muestreo, ¿vale? Sin actuar. Y al cabo de un año, esto es el ahorro real, ¿vale? Obviamente hay un ahorro muy importante, ¿vale? Un 35% del edificio actual respecto al anterior es un ahorro muy importante. Pero podéis ver que es un 16% menos de lo que se esperaba a nivel energético, ¿vale? Estos son datos reales, ¿vale? Esto es 5 años anteriores, ¿vale? Es solo electricidad porque la torre no solo va con electricidad, ¿vale? Entonces se han cogido 5 años para hacer la media, ¿vale? Porque hay años que la climatología o ocupación del hotel, hay muchas variables que influyen, ¿no? Luego que la torre también, la antigua era más pequeña, entonces se ha tenido que hacer un poco de extrapolaciones para ver el consumo real, ¿vale? Pero estos son datos de facturas y facturas, ¿vale? Sí que hay una extrapolación y ese es el ahorro. Entonces, un edificio certificado es mucho más eficiente. No tiene por qué no estar certificado y dejar de ser eficiente. Sin embargo, queremos hacer hincapié sobre todo en el tema de que el 50% esperado es mucho menor. Y nuestra conclusión es que este 50% no creemos que sea un error, sino que es un tema de operación y mantenimiento, ¿vale? Nosotros, durante este año que hemos hecho visitas puntuales, ya hemos visto que, por ejemplo, funcionan las dos bombas de calor cuando con una sería suficiente, saltos térmicos que no son lo que deberían de ser, presiones de circuitos que hacen bajar mucho lo que sería la eficiencia tanto del techo térmico como sobre todo los equipos de producción. Y ahora empezamos desde hace un mes a monitorizar lo que sería el control del edificio para hacer lo que decimos nosotros una consultoría de supervisión de operación y mantenimiento, donde si una máquina no tiene que estar trabajando, decidir de mantenimiento para máquina. ¿Sí? Esta cosa que parece muy directo, nosotros que hemos realizado distintos proyectos, nos hemos dado cuenta que aunque se haga la certificación ambiental, luego todo el mundo se olvida, ¿vale? Y el resumen, ¿cuál es?
y es que no es que funcione mal, porque lo veis, funciona bien. El tema es que puede funcionar mejor, ¿vale? Y para que funcione mejor es cuando hay que actuar durante la operación del edificio, ¿vale? Y esto es un poco el resumen. Bueno, este es el edificio acabado. Molaría estar aquí ahora, ¿eh? Vale, este es el de Geneves y se va desde, bueno, en la entrada del edificio hay lo que sería el certificado, ¿vale? Ya para terminar, me lo suelen pedir y lo voy a hacer muy rápido, un resumen de las 4 certificaciones. A ver si llega. A nivel de mercado. ¿Me he pasado ese, no? Te queda un minuto. Pues un minuto es suficiente. Vale, tenemos en España, ¿vale? Básicamente hay 4 certificaciones. Es raro, ¿eh? Porque aquí Sí, se ve aquí se ve bien y luego allá aquí se no. ve. Vale, tenemos 4 certificaciones, ¿vale? Un resumen que yo siempre hago, ¿vale? La americana, alemana, española y inglesa. La que tiene más mercado global es la LEED, ¿vale? La americana. La que tiene más mercado a nivel europeo es la BREEAM, ¿vale? Entonces, cuando el cliente pregunta ¿cuál debo hacer? Vale, si tenemos un cliente que es una multinacional, muchas veces se decanta más por una LEED que por una BREEAM. Si es un cliente europeo, suele preferir la BREEAM. A nivel de coste, LEED es un poquito más caro, tanto a nivel de hardcores como de softcores, que la BREEAM, ¿vale? Y la BREEAM es un poco más sencilla, más burocrática, ¿vale? Verde es la española, está quizá muy adaptada y es una certificación que está muy bien, pero una de las grandes cosas que tiene BREEAM es que han hecho una apuesta de marketing brutal y verde, esta apuesta de marketing le falta, ¿vale? Porque sale poco en el mercado y es una certificación que está bien y a nivel de coste es también reducida. Y luego tenemos la DGNB. La DGNB es poco conocida aquí, ahora hay una transposición a España con una adaptación que va a llevar precisamente el QCE, que son los que llevan el verde, y para mí es la más completa de todo, es la más difícil, tiene en cuenta todos los parámetros, es la más costosa, pero solo lo piden clientes alemanes. Así que ahora lo que dicen los de DGNB es que, bueno, como ahora el Brexit se va a cargar el BREEAM, DGNB va a subir, ¿vale? Y este es un poco el resumen, ¿sí? Pues ya está. ¿El Hotel Robinson es un DGNB? Sí, el Hotel Robinson es DGNB y fue el primer hotel Platinum fuera de Alemania, el primer, es decir, en Alemania hay el DGNB específico y fuera de Alemania hay el DGNB internacional. Entonces, este es el primer hotel Platinum a nivel internacional. De hecho, este fue el primer hotel BREEAM de España y este el primer DGNB de España. Pues muchas gracias, Daniel.